Hola a todos, espero que estén bien. En esta pregunta vamos a analizar lo que es teoría de la firma y en concreto la función de producción. Entonces, esta pregunta dice así. Considere las siguientes funciones de producción f de x, y. Entonces ahí vemos tres funciones de producción, q1, q2 y q3, donde cada q sub i corresponde a un determinado nivel de producción, x e y son insumos cualesquiera, a1, a2, a3 son factores de tecnología y alfa, beta son factores de productividad. Entonces el inciso A nos dice, analice los rendimientos de escala de las funciones de producción. Para esto, proponga condiciones y valores de alfa y beta. Entonces, para ello vamos a analizar los rendimientos de escala y, si ustedes se acuerdan, los rendimientos de escala no son nada más que lo que se conoce como funciones homogéneas, ¿cierto? Lo que estamos buscando es la homogeneidad de esta función. Vamos a recordar aquí, lo vamos a poner como un texto. Si nosotros tenemos una función f y la amplificamos por un factor t, por ejemplo, todos los insumos en este caso, o los factores productivos x, y, nosotros deberíamos esperar algo de este estilo. T elevado a k, ¿cierto? Por f de x, y. Entonces, si, claro, aquí podemos decir que esta función es homogénea de grado k, ¿ya? Nosotros vamos a hacer algo muy parecido, ¿ya? Con los rendimientos de escala. La única cosa es que si k es igual a 1, vamos a llamar que se poseen rendimientos constantes de escala. En el sentido de que si nosotros amplificamos, por ejemplo, al doble todos los factores productivos, entonces deberíamos esperar que la producción aumente al doble. Vamos a ponerlo por acá. Este es el caso base, los rendimientos de escala crecientes. F de Tx, Ti es igual a T de Fx, y. Caso base, ¿ya? Voy a dejarlo por acá. Por otro lado, tenemos que si k es mayor que 1, ¿cierto? Entonces tendríamos rendimientos crecientes de escala. Si nosotros amplificamos, por ejemplo, al doble todos nuestros factores productivos, nosotros deberíamos esperar que la producción final aumente más del doble. Es decir, f de tx, ti mayor que t de f de x, y. Ese es rendimientos de escala crecientes. Y los rendimientos de escala decrecientes estarían dados para los k menor que 1, tal que, espérame, f de tx, ti sea menor que t veces f de x. Si se dan cuenta, estamos comparando todo el rato con respecto a lo que se debería esperar en los rendimientos crecientes. Entonces aquí estaríamos diciendo que si aumentamos al doble todos nuestros factores productivos, por ejemplo, entonces nuestra producción aumentaría al menos del doble. Entonces eso es para tener en consideración. Vamos a dejarlo por acá. Ya, entonces en base a eso nosotros podemos analizar los rendimientos de estas tres funciones de producción. Hagamos para el caso de la primera, vamos a anotar a1 x elevado a alfa más y elevado a beta. Vamos allá. Ya. Espérame. Ya, ahora sí. Entonces, para Q1, nosotros deberíamos esperar que f de... Bueno, vamos a considerar, acuérdense, un t, factor t, que va a ser positivo, para todos los casos. Ya, para que lo tengan en consideración. Entonces tenemos tx, ti. Esto sería igual a... Tenemos que amplificar todos los factores x e y por un factor t, por lo tanto nos quedaría a1, ¿cierto? Por t elevado a alfa, por x elevado a alfa, más t elevado a beta, por y elevado a beta. En primer lugar, nosotros sabemos que si alfa es distinto de beta, no deberíamos encontrarnos con la forma que estamos acá. T veces elevado a k por f de x, y. Si se dan cuenta, quedaría algo así como... Bueno, quedaría exactamente así, porque no se puede factorizar por t. Entonces, si alfa es distinto de beta, no se presentaría en rendimientos de escala. Vamos a anotarlo por acá. No existen rendimientos de escala. ¿Ya? ¿Ok? Porque no se puede encontrar un factor común
que amplifique o que disminuya la producción original. ¿Ya? Eso es muy importante. Después, considerando que alfa es igual a beta, entonces encontraríamos que f de tx, ¿cierto? Voy a ponerlo todo de uno, tx, no, sí, dejémoslo así. Tx, ti es igual a, en este caso nos quedaría algo así como, si alfa es igual a beta, t elevado a alfa por a1 por x elevado a alfa más y elevado a beta, que en este caso sabemos que es y elevado a alfa porque alfa igual a beta. ¿Ya? También podríamos dejarlo como alfa igual a beta, no hay problema. El tema es que alfa, el t, digamos el alfa que acompaña el t y el beta que acompaña el t son iguales, ¿cierto? De manera que se puede factorizar por este factor t. Entonces, en este caso tendríamos t elevado a alfa de la función original. En el caso de que alfa igual a beta. Eso es muy importante. Luego, tenemos tres posibles casos, ya que son los que anoté acá a la derecha. El primer caso es que alfa sea igual a 1, en cuyo caso tendríamos rendimientos constantes de escala. Voy a anotarlo por acá. Rendimientos constantes de escala. ¿Ya? Lo mismo que había dicho antes. Si, por ejemplo, amplifico al triple mis factores productivos, la producción aumenta al triple. El siguiente caso es que alfa sea mayor que 1, donde sabemos que tendríamos rendimientos crecientes de escala. Si yo amplifico al triple mis factores productivos, la producción aumenta a más del triple, que obviamente es el caso ideal. Y tenemos finalmente que para un alfa menor que 1 tendríamos rendimientos decrecientes de escala. ¿Ya? Si yo aumento el triple mis factores productivos, entonces mi producción aumenta pero menos que el triple. Ahí tenemos para el primer caso, ¿cierto? La primera función de producción. Vamos a ver la segunda función de producción, que es alfa 2 por el mínimo de x elevado a alfa e y elevado a beta. Entonces aquí podemos ver que tenemos una función de proporciones fijas, Leontief, si quieren verla, que es no diferenciable, ¿cierto? Y por lo tanto sabemos que el óptimo va a estar en el vértice. En este caso, nosotros queremos que encontrar el rendimiento de escala y pasaría exactamente lo mismo que en el primer caso. Si alfa es distinto de beta, no se presentaría un rendimiento de escala. Pero en el caso de que alfa sea igual a beta, podemos, digamos, factorizar por este factor t. ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso. Para Q2, ¿cierto? Si alfa es distinto de beta, no existirían rendimientos de escala. Vamos a ver. No existen rendimientos de escala. Ahora, si alfa es igual a beta, nosotros deberíamos esperar algo de este estilo. F2, por ejemplo, de Tx, Ti, sería igual a alfa 2 por el mínimo, ¿cierto? Aquí viene la función de Leontief, entre t elevado a alfa por x elevado a alfa, ¿cierto? Y t elevado a alfa por y elevado a alfa, dando que alfa es igual a beta. Acuérdense de eso. Entonces, aquí estamos, lo que estamos haciendo en este caso sería, nosotros tenemos acá x, tenemos y, tenemos la función de Leontief, ¿cierto? De proporciones fijas. Lo que estamos haciendo es amplificar por un factor t elevado a alfa para ambas curvas, digamos, esta que está por acá y esta que está por acá. Entonces, en ese caso sí presentaríamos rendimientos de escala. No sabemos si constantes, crecientes, pero tendríamos rendimientos de escala. Entonces, eso se puede ver como t elevado a alfa por a2 por el mínimo entre x elevado a alfa y elevado a beta, si quieren, o a alfa, da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque alfa es igual a beta. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros podemos expresar los rendimientos de escala como t elevado a alfa por la función original, f2.
Entonces pasaría exactamente lo mismo que acá arriba, ¿cierto? Si alfa es igual a 1, presentaríamos rendimientos constantes. Si alfa es mayor que 1, tendríamos rendimientos crecientes, ¿cierto? Ahí dice crecientes por si acaso. Y si alfa menor que 1, tendríamos rendimientos decrecientes. Voy a dejarle ahí como deca. ¿Ya? Y nos faltaría entonces el último caso, que podemos ver que es una función de Cobb-Douglas, A3 por x elevado a alfa por y elevado a beta. Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Vamos para allá. Voy a borrar la parte de acá arriba. No me quiero borrar. Ahí sí. Ya. Entonces, para Q3, nosotros deberíamos esperar que F3 de TXTI sea igual a A3, a sub 3, por T elevado a alfa más beta, por X elevado a alfa y por Y elevado a beta. Nótese que aquí lo que hice fue T elevado a alfa por X elevado a alfa, por T elevado a beta por Y elevado a beta. Entonces, factorizando por T, nos queda T elevado a alfa más beta. Es decir, T elevado a alfa más beta por a sub 3 por X elevado a alfa por Y elevado a beta, lo que es la función original, f sub 3. Entonces, en este caso, nótese que independiente de los valores de alfa y beta, siempre va a existir rendimientos de escala para las funciones Cobb-Douglas. Eso es algo interesante. ¿Y cómo saber si son crecientes, decrecientes o constantes los rendimientos? Principalmente analizando el exponente alfa más beta. Entonces, si alfa más beta es igual a 1, presentamos rendimientos constantes de escala. Rendimientos constantes de escala. En el sentido que si yo amplifico todos los factores por un factor t, por ejemplo, amplificando al doble, nosotros deberíamos esperar que la producción aumente t veces. O sea, nosotros deberíamos esperar que la producción se duplique. Si alfa más beta es mayor que 1, nosotros deberíamos esperar rendimientos crecientes de escala. Vamos a anotarlo aquí también. Rendimientos crecientes de escala. En el sentido de que si yo amplifico, por ejemplo, 4 veces todos mis factores productivos, yo debería esperar que la producción aumente en más de 4 veces. Y el caso que es el más realista de todos, ¿cierto? Aplicado, digamos, como a lo que vemos actualmente en las empresas, es que si alfa más beta es menor que 1, nosotros deberíamos esperar rendimientos decrecientes de escala. ¿Ya? Entonces, si se presentan rendimientos decrecientes de escala, al amplificar, por ejemplo, al doble mis factores productivos, yo debería esperar que la producción aumente, sí, pero no al doble, sino a una tasa menor. ¿Ya? Es algo más real, algo más realista. Entonces, eso sería el inciso A. Ahí determinamos todos los rendimientos de escala bajo distintas condiciones, ¿cierto? Si alfa es igual a beta, si alfa es distinto de beta, y además cómo varían según el valor de alfa o de beta. El inciso B nos dice: determine la productividad marginal de los factores de producción y analice cómo afectan mejoras en la tecnología sobre esta. Además, determine si existen relaciones Q complementarias. Entonces vamos a determinar la productividad marginal, que es nada más que la derivada de la función de producción con respecto a uno de los factores productivos. Vamos para allá. Entonces vamos a borrar todo esto, dado que ya entendemos cómo funcionan los rendimientos de escala, ya no es necesario. Perfecto, entonces vamos a hacer, a ver cómo lo hago. Voy a dejar acá las funciones de producción, Q1, que es f de x, f de xy, ¿cierto? Que sería A1 por x elevado a alfa más y elevado a beta. Tenemos Q2, que sería A sub 2 por el mínimo, entre x elevado a alfa e y elevado a beta. Eso es un mínimo por si acaso. X elevado a alfa y elevado a beta. Esto lo hago solo para
tener la referencia cuando calculemos, digamos, los productos marginales. Y Q sub 3, que sabemos que es la función de producción de Cobb-Douglas, que es A sub 3 por X elevado a alfa por Y elevado a beta. Entonces, vamos a hacer una tablita. Para ello, entonces, vamos a decir que tenemos el producto marginal. Ojo que el producto marginal puede ser de todos los factores productivos. Puede ser con respecto a X, puede ser con respecto a Y. Entonces, en este caso, como no dice nada explícito, vamos a calcularlo de todos los factores productivos. Ya, esto es para Q1. Vamos a ponerlo aquí. Para la función de producción 1. Sería, como esto es A1 por X elevado a alfa más Y elevado a beta, entonces la derivada parcial con respecto a X nos quedaría alfa. Vamos a anotarlo aquí. Alfa por A sub 1 por X elevado a alfa menos 1. ¿Ya? Con respecto a Q2, tenemos que la derivada en este caso no existe. Acuérdense que esta función es no diferenciable. De hecho, como ustedes pueden ver, tiene dos curvas. Una con esta pendiente y otra con esta otra pendiente, ¿cierto? Esta pendiente, o TST, que vamos a verlo más adelante, es 0, y esta acá es infinito. Como no es diferenciable, no podemos calcular, digamos, el producto marginal. Entonces en este caso lo vamos a dejar así. ¿Ya? Ahora claramente, si consideran como solo una parte de esta función de producción, podemos decir que en este caso el producto marginal de x sería 0, por ejemplo. O en el de acá tiende a infinito. ¿Ya? Pero en este caso, como están diciendo de toda la función, en este punto, en el vértice, no es diferenciable. Entonces vamos a dejarla como una raya. Y con respecto a Q3, entonces derivando nos quedaría alfa por A sub 3 por X elevado a alfa menos 1 y por Y elevado a beta. Esas son las productividades marginales de X. Acuérdense que la productividad marginal de X no es nada más que la producción adicional que me implicaría contratar una unidad adicional del factor productivo X. Tenemos también el producto marginal de Y. ¿Ya? La producción adicional en términos de Q, ¿cierto? Que me produciría contratar a una unidad adicional o marginal del factor productivo o el insumo Y. Entonces en este caso con respecto a X1 nos quedaría beta por A1, claro, por Y elevado a beta menos 1. Parecida a la que está acá arriba, ¿cierto? En este caso tampoco se puede calcular un producto marginal porque sabemos que es no diferenciable en el vértice, y con respecto a Q3 nos quedaría beta por A sub 3 por X elevado a alfa y por Y elevado a beta menos 1. Entonces ahí tenemos las productividades marginales. ¿Ya? Vamos a dejarlo por acá. Ahora nos piden calcular cómo estas dependen tanto de X como de las tecnologías. Vamos a ver. Nos dice, claro, cómo afectan mejoras en la tecnología sobre estas. Ya, las mejoras tecnológicas en este caso vendrían a ser con respecto a alfa 1, a A1, A2 y A3. Entonces, quizás podemos hacerlo más cuantitativo, esto es más analítico y no tanto de cálculo. Podemos ver que la productividad marginal de X, ¿cierto?, va a depender del factor de tecnología A1, en el caso de la producción Q1, ¿cierto? A medida que aumenta la tecnología, aumenta la productividad marginal de X, ¿ya? Porque sabemos que alfa es positivo, ¿ya? Para Q2 no podemos determinar eso. Para Q3, ¿cierto?, podemos ver que la productividad marginal también aumenta, pero en este caso con respecto al nivel de tecnología A3. A medida que aumenta A3, ya dado que alfa es mayor que 0, a medida que aumenta A3, aumentaría la productividad marginal del factor productivo X. ¿Ya? Y con respecto a la productividad marginal de Y pasaría exactamente lo mismo. A medida que aumenta el factor tecnológico, ya sea A1 o A3, las productividades marginales aumentan, dado que beta es mayor que 0. ¿Ya? Es una condición igual, si no la dicen, igual sería bueno que la pongan, ¿cierto? Que alfa y beta son mayores que 0. Entonces, a medida que aumentan los factores productivos, perdón, los factores de tecnología, podemos ver que los productos marginales van a aumentar. Es decir,
la cantidad adicional de producto va a aumentar a medida que yo contrato más de estos factores productivos, ¿ya? Esto siempre y cuando se aumente el factor de tecnología, ya sea A sub 1 o A sub 3. Entonces ahí determinamos eso. Bueno, dice, además determine si existen relaciones Q complementarias. En este caso, las relaciones Q complementarias estarían dadas para la función de producción Q sub 2, ¿ya? La función de producción Q sub 1, ¿ya? Vendría a ser una función de sustitutos, podríamos decir, ¿ya? Unos factores productivos sustitutos, en el sentido de que siempre va a existir la misma pendiente o costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, siempre a medida que yo consuma o yo contrate más de un factor productivo, siempre voy a estar dispuesto a rechazar la misma cantidad del otro factor productivo. En el caso Q sub 2, nosotros podemos ver que se necesita cierta proporción. De hecho, por eso se llama función de Leontief o de proporciones fijas. Nosotros siempre vamos a tener que cumplir con cierta proporción para producir el determinado bien o producto. Entonces tenemos para la función de producción Q sub 2, tendríamos algo de este estilo. Por ejemplo, imagínense, no sé, una empresa que hace sal. Va a necesitar una proporción de 1 es a 1, claro, de sodio y de cloro, ¿ya? Si yo produzco, por ejemplo, 2, ¿ya? 2 de, no sé, perdón, ya no me acuerdo mucho de la química, pero si tuviéramos como, por ejemplo, 2 unidades de cloro y una de sal, entonces sabemos que no podemos producir una unidad de sal adicional. Nos quedaría como una unidad de sal más una unidad de cloro, de un factor productivo cloro en este caso. O sea, estaríamos, por ejemplo, si pasamos de este punto, pasaríamos como a este punto. ¿Ya? Podemos ver que el nivel de producción no aumenta. Es importante. ¿Ya? Entonces siempre se necesita cumplir con esta proporción. 1 es a 1. En este caso, si tuviéramos 2, ahí sí podríamos pasar a otra curva de producción, ¿cierto? Eso es importante. Ya. Eso sería entonces el inciso B. Ahora nos dice, trabajando exclusivamente con la función de producción Cobb-Douglas, la que está en la ecuación 3, determine la productividad media y cómo varía este factor en ambos insumos ante cambios en la contratación de X. Entonces para ello vamos a calcular la productividad media. La productividad media no es nada más que la producción promedio que me hace cada uno de los factores productivos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a calcularlo acá abajo, aprovechando que vamos a utilizar esto aquí. Productividad media de X y productividad media de Y. Entonces sería tomar la función de producción, que es A3, X elevado a alfa, Y elevado a beta, y dividirlo en X. Entonces nos quedaría A3 por X elevado a alfa menos 1 por Y elevado a beta, para el caso del producto medio de X. Y para el producto medio de Y haríamos lo mismo, pero dividiendo la función de producción con respecto a Y. Tendríamos así A sub 3, X elevado a alfa, y por Y elevado a beta, pero menos 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las productividades marginales de X y las productividades marginales y las productividades medias de cada uno de los insumos o de los factores productivos. Ya. Nos dice cómo varía este factor en ambos insumos ante cambios en la contratación de X. Entonces vamos a ver eso, qué pasa. Si yo contrato más de X, ¿cierto? Vamos a calcular acá. La derivada del producto medio con respecto a X sería alfa menos 1 por A3 por X elevado a alfa menos 2 por Y elevado a beta. Entonces, ¿qué sabemos? Sí, bueno, dejémoslo así. Vamos a ver qué pasa. Y la derivada del producto medio, aquí me faltó de X, acá sería de Y con respecto a X, sería alfa por A sub 3, ¿cierto? Por X elevado a alfa menos 1 y por Y elevado a beta menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos ver que para cualquier alfa que sea positivo,
la productividad media de I siempre siempre va a ir aumentando. ¿Ya? Eso es importante. Asumiendo, ojo, que la cantidad I se mantiene constante. Eso es un supuesto bastante fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ceteris paribus. Estamos analizando cambios en X, mientras que Y se mantiene invariante. Ahora, siempre sabemos que sería creciente, siempre y cuando se mantenga la cantidad I. Ya, ok. ¿Qué pasa entonces si nosotros aumentamos, o analizamos como la productividad media de X? Podemos ver que si alfa fuera mayor que 1, ambas productividades medias serían positivas. Las derivadas serían positivas. Y por lo tanto, si alfa es mayor que 1, a medida que se contrata más de X, las productividades medias de X y de Y aumentarían siempre, asumiendo Y constante. ¿Ya? Ahora, si alfa fuera igual a 1, sabemos que aumenta el producto medio de Y, pero no varía el producto medio de X, dado que alfa menos 1 sería igual a 0. ¿Ya? Entonces no variaría ante aumentos de contratación del factor productivo X. Y si alfa estaría, por ejemplo, entre 0 y 1, vamos a ponerlo ahí, entre 0 y 1, entonces podemos ver que el producto medio de X tiende a disminuir a medida que se contrata más del factor productivo X, pero el producto medio de Y siempre tendería a aumentar, asumiendo entonces que variamos la contratación de X, pero mantenemos constante el producto, o mejor dicho, el factor productivo Y. Entonces ahí hicimos esa, fue un poquito más fácil, y ahí estamos. Y luego nos dice el inciso D, considerando una cantidad fija de Y, a partir del óptimo técnico, determina las condiciones necesarias para encontrar el factor productivo óptimo de X, ¿ya? O la cantidad óptima a contratar del factor productivo X. Entonces, ¿cómo obtenemos el óptimo técnico? En primer lugar, nosotros sabemos que el producto marginal es la derivada de la función de producción con respecto al factor productivo, en este caso X sub I. ¿Ya? Luego, el producto medio, sabemos que es la producción total. Bueno, el producto medio del factor productivo Y sería la producción total, F de, vamos a ponerle X, ¿ya? Que depende de todos los factores productivos. Y eso lo dividimos por el stock o la cantidad del factor productivo X sub I. Ahora, si nosotros reordenamos esta última ecuación, obtendríamos que X sub I por F de X sería igual a... No, perdón. Disculpe. Por el producto medio. Ahí sí. Por el producto medio de Y sería igual a la producción total. ¿Cierto? F de X, de Y, de todas las variables implicadas. O de todos los factores productivos implicados. Entonces, si nosotros derivamos esto con respecto a este factor productivo X sub I, tendríamos en ese caso el producto medio del factor productivo Y más X sub I por la derivada del producto medio del factor productivo Y con respecto al mismo factor productivo Y. Entonces vamos a llamarlo como producto medio Y'. No es nada más que la derivada con respecto al factor productivo. Y eso es igual a la derivada de la función de producción con respecto al factor productivo X sub I. Entonces, si ustedes notan, eso es igual al producto marginal. Entonces ahí tenemos que el producto medio más X sub I por la derivada del producto medio es igual al producto marginal de Y. Esta es la relación. Ya, gráficamente esto se ve de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá X sub I, tenemos el producto marginal, asumiendo, digamos, que tiene todos los rendimientos, parte siendo rendimiento creciente, de ahí pasa a constante, de ahí pasa a ser decreciente, los rendimientos de la función de producción. Entonces ahí tendríamos el producto marginal de Y. Y por otro lado tenemos el producto medio. El producto medio sería algo de este estilo. Como así. No, espérense. Vamos a hacerlo mejor. Ahí, más o menos. Esto sería el producto medio de Y. Entonces nótese que, por ejemplo, para esta cantidad de factor productivo a contratar, si yo contrato esto,
el factor productivo que yo voy a contratar tiene una productividad marginal o me va a entregar un producto adicional que es mayor que lo que me está dando actualmente los factores productivos contratados, los que yo tengo ya contratados. ¿Ya? Entonces en ese caso conviene contratar. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo contrato a un trabajador y yo sé que este trabajador, solo él me va a dar 5 bienes adicionales, me va a producir 5 bienes adicionales, ¿ya? Y yo sé que en promedio todos mis trabajadores que yo actualmente tengo contratados me están haciendo 3 productos adicionales, claro, cada uno hace 3 productos, entonces en ese caso me conviene contratar a este nuevo trabajador, porque hace 5, mientras que el promedio hace 3. Por otro lado, si yo estoy bajo este nivel de producción o este nivel de contratación del factor productivo X sub I, podemos ver que la cantidad adicional que me va a entregar este factor productivo es menor que lo que está haciendo actualmente el promedio ya contratado. Por ejemplo, imagínense que yo contrato a este trabajador y él me produce solo una unidad adicional de lo que yo actualmente estoy haciendo, mientras que el promedio me está haciendo, por ejemplo, 2 unidades, ¿ya? Por trabajador. Entonces en ese caso no convendría contratar. Cuando se da el óptimo técnico se da cuando ambas curvas igualan. Entonces aquí quiere decir que lo que yo estoy produciendo adicionalmente, producto de la contratación de este nuevo factor productivo, va a ser igual al promedio de lo que me hace cada uno de mis factores productivos ya contratados. Entonces en este caso se estaría dando el óptimo técnico. Nótese que el óptimo técnico se da cuando ambas curvas se igualan. Y esto ocurre cuando la derivada del producto medio es igual a 0. De otra manera, sí, es cuando la pendiente de la curva de producto medio es igual a 0. Ahí está. Igual a 0. Entonces ahí se estaría dando el óptimo técnico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos el X sub I óptimo en este caso? Como queremos buscar el factor productivo X óptimo, tendríamos que encontrar el producto marginal de X, el producto medio de X, y luego igualarlos. O obtener solo el producto medio de X y derivarlo e igualarlo a 0 para ver cuáles son las condiciones necesarias. Vamos a borrar... sí, esto de acá ya no nos sirve. Voy a cambiar de color para que no se me pierda. Entonces, podemos igualar, por ejemplo, vamos a encontrar el producto medio de X. Vamos a decir que el óptimo técnico de la contratación de X se da cuando el producto marginal de X se iguala al producto medio de X. Entonces podemos ver que el producto marginal sería alfa por A3 por X elevado a alfa menos 1 por Y elevado a beta. Y esto es igual al producto medio de X, que sería alfa elevado a 3 por X elevado a alfa menos 1 por Y elevado a beta. Entonces, ¿qué obtendríamos? Que alfa tendría que ser igual a 1. Entonces, con alfa igual a 1, nosotros encontraríamos nuestro óptimo técnico de X, la contratación óptima de X. Ahora, también podemos hacerlo de otra manera, esta es la manera 1. La forma 2 sería encontrar el producto el producto medio de X y derivarlo, e igualarlo a 0. Entonces, esta derivada, creo que ya la habíamos tenido, la habíamos calculado, pero dejémosla igual en todo caso. Sería alfa menos 1 por A3 por X elevado a alfa menos 2 por Y elevado a beta igual a 0. Entonces la solución no trivial, es decir, cuando los factores productivos no son iguales a 0, sería que para que esto sea igual a 0, alfa también tendría que ser 1. Entonces ahí obtenemos la contratación óptima del factor productivo X. ¿Ya? Entonces eso es importante. Estaríamos con el inciso D. Y finalmente la E nos dice, grafique dos isocuantas, Q sub 3 igual a C1 y Q sub 3 igual a C2. Determine la tasa de sustitución técnica y calcule variaciones de esta ante cambios en la tecnología 3 y en el factor productivo alfa. Entonces vamos allá. Ya. Voy a borrar esto, toda esta parte derecha. Y entonces, lo que nosotros queremos hacer sería encontrar, bueno, primero dos isocuantas. Voy a dejarlas acá. Vamos a graficar.
Tenemos aquí X, tenemos acá Y. Entonces aquí tendríamos una isocuanta. Ya, nótese que para la función de producción que tenemos acá, la Cobb-Douglas, es una función convexa, por eso esta es la forma en la que sería dicha isocuanta. Y acá tenemos otra isocuanta. Entonces acá sería C1 es igual a f de xy, ¿cierto? La función de producción Cobb-Douglas. Y esta de acá sería C2 igual a f de xy. En este caso vamos a decir que C1 es menor que C2. ¿Ya? Entonces, para un nivel de producción mayor, sabemos que nuestra curva de isocuanta sería distinta a la que teníamos originalmente. En este caso deberíamos desplazarnos a otra curva de isocuanta. ¿Ya? Y ahora tenemos que calcular la tasa de sustitución técnica. La tasa de sustitución técnica no es nada más que un costo de oportunidad. Menos de x2 de x1. ¿Cierto? Para producir una unidad adicional de x1, ¿cuántas unidades de x2 yo estoy dispuesto a rechazar para producir la misma cantidad de producción original? ¿Cierto? Por ejemplo, si estoy en C1 y aumento x1, ¿cuántas unidades de Y, ¿cierto?, yo estoy dispuesto a dejar de contratar para mantener este nivel de producción C1? Y vamos a anotarlo mejor como, para que no se me pierdan, d sub Y, d sub X. ¿Ya? Y esto por teorema de la función implícita sabemos que es df en dx dividido en df en dy. Es decir, producto marginal de x dividido en el producto marginal de y. Es una razón entre productos marginales. ¿Ya? ¿Qué más podemos saber? Podemos ver que esto va disminuyendo, dado que existe una ley que es la de los rendimientos decrecientes de escala. Y esto está dado porque los productos marginales son decrecientes, ¿ya? A medida que yo consumo más de x, por ejemplo, el producto marginal de x, es decir, la cantidad adicional de producto que me da x, va a ir aumentando, pero cada vez menos. Mientras que la productividad marginal de y me va a ir aumentando cada vez más. Por lo cual se vuelve más costoso, digamos, desde el punto de vista de producción, contratar a una unidad adicional de x, ¿ya? Esto se puede ver, digamos, al ir aumentando x, por ejemplo, la tasa de sustitución técnica está llegando a 0. ¿Ya? Lo que quiere decir, básicamente, que estoy dispuesto a rechazar 0 o dejar de contratar 0 factores productivos Y para la contratación adicional de un factor productivo X, dado que estoy produciendo en isocuanta de C2. ¿Ya? Mientras que al principio, cuando tengo poco stock de X, podemos ver que estoy dispuesto a rechazar mucho. ¿Ya? Se vuelve cada vez más costoso al aumentar X. Eso es importante. Notes en todo caso que la pendiente de acá va de menos infinito hasta 0, ¿ya? Por lo cual la pendiente es creciente, pero la TCT es menos la pendiente. Entonces la TCT en sí es decreciente, ¿ya? O sea que iría de infinito hasta 0, para que lo tengan presente. O sea, yo cada vez estoy dispuesto a rechazar menos de Y, ¿ya? Entonces, el producto marginal de X ya lo tenemos, está acá arriba. Y el producto marginal de Y también lo tenemos, está acá arriba. Entonces nos quedaría alfa por a sub 3 por x elevado a alfa menos 1 por y elevado a beta dividido en beta por a sub 3 por x elevado a alfa por y elevado a beta menos 1. Entonces esto nos queda finalmente que la tasa de sustitución técnica sería alfa partido en beta por y elevado a beta menos 1, o sea, más 1, y dividido en x elevado a alfa menos 1 menos alfa, nos quedaría x elevado a menos 1, o sea, x, ¿ya? Esa sería la tasa de sustitución técnica. Y luego nos dice cómo varía ante aumentos del nivel de tecnología a sub 3. Podemos ver que TTST en D a sub 3 es 0, ¿ya? O sea que a medida que aumenta el factor de tecnología a sub 3, nosotros deberíamos esperar obtener la misma tasa de sustitución técnica. Gráficamente, si nosotros tenemos acá por ejemplo, ahí una isocuanta, y luego amplificamos el valor a sub 3, obviamente pasamos a una nueva isocuanta, ¿cierto? Entonces
podemos ver que a medida que aumenta, por ejemplo, manteniendo el factor productivo I constante, acuérdense, ceteris paribus, ¿ya? Manteniéndolo constante, podemos ver que la tasa de sustitución técnica en este punto sería igual a la de este punto, ¿ya? Nada más que eso. Y con respecto a las variaciones de alfa, la derivada de la tasa de sustitución técnica con respecto a aumentos en alfa, podemos ver que sería positiva, sería I partido en beta x. Sabemos que todos estos factores son no negativos, por lo tanto aquí tendríamos algo positivo, ¿ya? ¿Qué implica esto? Si nosotros asumimos I constante, ¿cierto? Vamos a dejarle ahí como I barra. Tenemos X, tenemos Y, ¿ya? Bueno, me equivoqué en el gráfico de arriba, pero lo vuelvo a explicar después. Ya, entonces, tenemos un isocuanta, ¿cierto? Sabemos que permanece fijo el factor I, ceteris paribus. Espérense. Ya, ahí. Nos mantenemos fijo, ¿cierto? Y tenemos esta tasa de sustitución técnica. Nosotros deberíamos esperar que dicha tasa aumente a medida que aumenta alfa, ¿ya? Entonces en ese caso deberían esperar algo como por ejemplo de este estilo. Y eso se haría, digamos, cuando la nueva isocuanta con el alfa aumentado sea algo de este estilo. Imagínense algo así. O sea, más o menos algo así. Ya. Entonces ahí tendríamos que la tasa de sustitución efectivamente aumenta, ¿ya? Eso es algo importante. Y bueno, lo otro acá arriba era que íbamos a mantener no solo el I fijo, sino que todos los factores productivos fijos. En específico, la proporción. Entonces si nosotros mantenemos esto, luego mantenemos esto acá, y decimos, mira, sabéis que la proporción de factores no varía, ceteris paribus, ahí esta sería la tasa de sustitución. Se mantendría a medida que aumenta el factor tecnológico a sub 3. Esto estaría mal. Ahora sí. Entonces, a medida que aumenta el nivel de tecnología, o varía el nivel de tecnología, la tasa de sustitución técnica, como no depende de este, no varía, ¿ya? Y ante aumentos de la tecnología o de la productividad alfa, podemos ver que la tasa de sustitución técnica aumenta. Acuérdense que esto está en términos de X, ¿ya? ¿Cuántas unidades de Y estoy dispuesto a rechazar o dejar de contratar para contratar una unidad adicional de X? ¿Ya? Es la TST de XY. Podríamos calcular la IX, que sería menos de X de Y, y ahí este resultado sería al revés, pues sería negativo, para que lo tengan en consideración. Así que eso. Creo que eso sería todo. Claro, eso fue entonces la pregunta de función de producción. Cualquier duda pueden hacerla llegar mediante los foros. Así que eso, muchas gracias por llegar hasta acá. Yo me despido, que estén muy bien.